Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor. Yo andaba perdida y Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en su brazo y allí me arrulló. Tomóme en su brazo y allí me arrulló. Qué dulce caricia la del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, estar para siempre, por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es tu amor. Ya diste tu vida por mí, un pecador. Dejaste tu gloria
Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra del Señor, que es la que nos da o nos trae un beneficio mucho mayor que podemos nosotros obtener en este mundo. Porque precisamente lo que nosotros tenemos de la palabra de Dios, o de parte de la palabra de Dios, ese beneficio espiritual es duradero, es eterno. Y eso es lo que Jesús nos recomendaba en todo tiempo, de nosotros poder, o no poder, sino buscar las cosas que de mucho valor, que en este caso tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Bueno, en esta oportunidad, le damos las gracias al Señor porque quizás a algunos les parecerá algo así como que es sin propósito, o pierden el entendimiento de cuál es el propósito de escuchar predicación tras predicación, y a veces llega el momento de tomar muy ligero cada predicación, y eso pasa porque somos humanos, y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para nosotros concentrarnos y estar conscientes realmente del propósito por el cual debemos escuchar la palabra del Señor lo más a menudo posible. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? La palabra del Señor es la que nos edifica espiritualmente hablando. Si en realidad hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, entonces necesitamos crecer ahora en el Señor. Ahora ya estando en un plano diferente, que es el reino de Dios y su justicia. En este caso, nacemos espiritualmente al recibir el Espíritu Santo, y ahora necesitamos crecer. Y cuando me refiero a crecer es con el fin y el propósito de manifestar a Dios en plenitud a través de nuestras vidas. Porque quienes hemos experimentado recibir el Espíritu Santo, yo creo que ustedes se han percatado de algo. Ustedes no ven que se ha hecho un cambio total en sus vidas y que literalmente usted ya manifiesta en todo a Jesús. O vive una vida como vivió Jesús y manifiesta a Dios en todo. Ciertamente usted ha experimentado ese cambio, más allá del sentir. Usted ha experimentado ese cambio en su vida. Ha sido una experiencia, algo que nadie puede, digamos, refutarle porque usted lo experimentó, usted lo vivió. Ahora, y luego, podríamos hablar de lo que usted se siente o cómo se siente. Usted ya siente que esa inclinación hacia las cosas del mundo ya no ejercen tanta fuerza como lo era antes de usted recibir el Espíritu Santo, porque hay una fuerza en usted mucho mayor, un poder mucho mayor, que es el Espíritu de Dios, que es el que le da a usted el control de su vida, en el buen sentido diciéndolo. ¿En qué sentido? El control de su vida en cuanto a no hacer lo que usted sabe que no debe hacer, aunque tenga el deseo, pero ya usted controla esos deseos mundanos y terrenales, tiene el poder, tiene la fuerza para contrarrestar eso por causa del Espíritu de Dios. Usted tiene ese control. Entonces, usted tiene control de su vida. Y lo digo en esta forma, es como una manera para que nos entendamos. En realidad el que toma control de su vida es Dios. Pero ¿por qué digo que usted toma control de su vida? Porque en parte usted tiene también algo que ver allí.
Porque el control que ahora el Espíritu Santo en usted y en mí va a tener en nuestras vidas es a medida que nosotros nos rindamos. Entonces, en este caso, la rendición que ya tiene que ver con nosotros, Dios no nos va a obligar a rendirnos en cierto modo para que se entienda, sino que Él nos pide a nosotros que nos rindamos para que nosotros podamos ver el resultado que nosotros esperamos en cuanto al cambio, en cuanto a las cosas que nosotros deseamos que cambien en nuestras vidas, que sabemos que no son correctas y no nos van a llevar por buen camino. Entonces, el cambio lo vamos a ir experimentando en ciertas áreas de nuestras vidas a medida que nos vamos rindiendo. Ahora usted preguntará, pero ya hemos recibido el Espíritu Santo, ya hemos recibido un cambio, y ciertamente sí, pero ese cambio empieza muy interiormente en nuestra alma. Pero recuerde que nosotros somos seres trinos. Cuerpo, si hablamos de afuera, siendo cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Alma en el corazón, me refiero en este caso, cuando la Escritura dice que el Señor nos pide el corazón, en realidad se refiere al alma, porque el corazón de carne, ese corazón literal de carne, Él no tiene nada que ver en este asunto. Simplemente Él es el principal motor, vamos a decirlo así, que bombea la sangre de todo el cuerpo. Naturalmente tiene un beneficio muy importante. Pero lo que está detrás de ese corazón, que es el alma, es de lo que Dios está interesado. Entonces, cuando Él dice dame tu corazón, se refiere al alma. Es una manera de hablarnos de lo que está allí, ubicado en nuestro corazón. Bueno, entonces, en este caso, como somos seres trinos, entonces, el Espíritu Santo tiene que empezar llenando nuestra alma, que para los efectos es sello, que Dios sella ya nuestras vidas, porque el alma es lo que somos nosotros. Realmente nosotros somos realmente el alma. Y ya el espíritu es el que controla la mente, nos permite, digamos, pensar y hacer ciertas cosas y tomar control de este cuerpo. Pero lo que es este cuerpo es como una vestidura que tenemos, un traje, como diría también, un lugar donde nosotros moramos. Y cuando hablamos nosotros, entonces ya nosotros somos el alma. Entonces el cuerpo es nuestra habitación. Y el espíritu es el que nos ayuda a tener control de este cuerpo. Es como el intermedio entre el alma y el cuerpo. El alma somos nosotros. Y lo que nosotros queremos hacer lo transmitimos a nuestro espíritu, porque es el que controla nuestra mente, que a su vez controla nuestro cuerpo. Entonces el espacio, o sea, el que está en medio del alma y el cuerpo, es el espíritu, que es el que permite el enlace perfecto. Para que el alma pueda darle órdenes al cuerpo y el cuerpo obedecer, necesita la ayuda del espíritu. Ahí entra el espíritu en medio y es como el enlace. Entonces normalmente ya perdemos control de nuestro cuerpo cuando ya precisamente ya nuestro espíritu no puede estar aquí porque nuestro cuerpo se atrofió y todo esto, y nuestra alma ya no puede permanecer aquí. Entonces allí cuando hay esa separación, entonces básicamente se perdió esa unidad, ese complemento perfecto. Entonces allí es donde realmente morimos y nuestra alma va a otro lugar. Dejamos el cuerpo aquí, pero seguimos existiendo en otro lugar porque nosotros realmente somos el alma. Bueno, sin entrar en muchos detalles, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo llena nuestra alma. Él viene y posesiona nuestra alma porque eso somos nosotros. Dios quiere que nosotros le cedamos el control de nuestras vidas. Y si Dios quiere tomar el control de nuestras vidas, tiene que tomar primero nuestra alma. Porque ese es el centro principal de control, vamos a decirlo así.
o quizás no, quizás la palabra correcta no sería control, pero es para que me entiendan. Realmente, si se controla el alma, se controla el espíritu y se controla el cuerpo. O sea que para tomar control de un ser humano como tal, debería controlarse el alma, para tener control de su espíritu y de su cuerpo, porque de nuestra alma somos nosotros. Y entonces nosotros transmitimos deseos, intenciones, lo que nosotros deseamos, nuestra mente, nuestro espíritu, digo nuestra mente y señalo, y digo que es el espíritu porque el espíritu es el que controla la mente. Entonces, él se encarga de cumplir los deseos del alma. El espíritu se encarga de cumplir los deseos del alma. ¿De qué manera? El deseo lo transmite al el alma, transmite el deseo al espíritu y el espíritu toma control de este cuerpo y hace que eso se haga realidad. Entonces, el espíritu es el que controla la mente y bueno, eso bíblicamente lo podemos probar según la Biblia. En primera de Corintios capítulo 12, cuando habla de... en primera de Corintios capítulo 2, que ahí nos dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En realidad se está refiriendo de la mente del hombre. ¿Quién conoce las cosas del hombre? O sea, básicamente esa información se aloja en nuestra mente. Por eso al final termina que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero por cuanto nosotros tenemos acceso a ella mediante el Espíritu. Bueno, no hay que entrar en mucho detalle aquí. Simplemente Dios quiere tomar el control de nuestras vidas. Y para eso nosotros debemos cederlo. Y al nosotros cederlo de corazón, entonces le estamos dando nuestra alma. Si le damos nuestra alma, entonces luego a partir de nuestra alma Él va a empezar a tomar control de todo nuestro ser, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando hablamos ya de nuestro cuerpo, ya este cuerpo ya está viciado y en él mora el pecado, la ley del pecado. Entonces hay como un efecto de resistencia en nuestro cuerpo a inclinarse a las cosas pecaminosas, porque la ley del pecado entonces quedaría morando ahora en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Es como, por ejemplo, a veces nosotros tenemos buenos deseos en nuestra mente, pero a la hora de nosotros realizarlo, decimos, estoy cansado, no quiero hacerlo, nos da como pereza, desánimo, y así, pues, por el estilo. Tenemos el buen deseo en el corazón y hasta nos imaginamos en nuestra mente cómo lo hemos de hacer, pero a la hora de hacerlo, nuestro cuerpo nos impide un poco porque nos sentimos cansados y agotados y cosas así. Pero de seguro, si fuera algo que nos parece entretenido o es algo entretenido, como hablando desde el punto de vista de entretenimiento, valga la redundancia, o de comida, o cosas que normalmente este cuerpo le llama la atención, entonces allí como que no sentimos mucho el cansancio, allí como que no vemos mucha resistencia. Por ejemplo, para comer no hay mucha resistencia, pero para trabajar, entonces ahí si encontramos resistencia, el cuerpo se siente como agotado y el cansancio, aquello y lo otro. Entonces hay cosas que el cuerpo está en la disposición de hacerlo, pero hay otras en las cuales realmente
que tiene que ver con cosas que son deberes y que no son muy atractivos. Entonces allí es donde hallamos, digamos, la resistencia en nuestro cuerpo y aún hasta nuestra mente. Nuestra mente y nuestro cuerpo ya ahí podrían estarnos en algún momento resistiéndonos. Claro, no quisiera entrar en mucho detalle aquí, pero resulta ser que el área que ahora debemos rendirle al Señor tiene que ver con cosas que a nosotros nos gustaría hacer, pero no es conforme a la voluntad del Señor. O podrían ser dañinos para nosotros a corto o a mediano o largo plazo. Entonces, estas cosas que nosotros quizás queremos hacer, pero que no son perjudiciales, son las que Dios quiere que rindamos. Entonces, hay otras que Dios quiere que rindamos para Él poder manifestarse más plenamente en nosotros. Entonces, a veces, como tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con las cosas que todavía queremos hacer, pues, o sea, no nos sentimos cómodos y no queremos sentir esa incomodidad. A nadie le gusta sentirse incómodo. Entonces, queremos darle gusto a este cuerpo, bueno. Entonces, en ese caso, allí es donde nos vemos en el conflicto, de renunciar a nuestra comodidad para hacer lo que debemos hacer. Casi, por lo general, a este cuerpo no le gusta trabajar, porque son cosas trabajosas, pues, trabajosas, son cosas que nos cansan y eso. Pero si nos gusta disfrutar y vivir en deleite, pero sabemos que para vivir en deleite tenemos que trabajar. Entonces tenemos que saber que hay cosas que son necesarias, que quizás no gusten mucho y son cansonas, pero que son necesarias para gozar de un beneficio. Entonces allí es donde entra en juego nuestros deberes cristianos para poder tener un beneficio en nuestra vida, tanto en lo natural y en lo espiritual, o en lo espiritual primeramente y en lo natural como secundario. Bueno, estoy hablando mucho aquí y no hemos empezado a leer la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a dejarlo hasta allí. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por tus bondades y misericordia, por tu amor, Padre Celestial, que es con nosotros, Señor, porque tú lo demuestras cada día, Señor, al hacer por nosotros no lo que nosotros pedimos, sino lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nos haces esperar, Señor, porque en la paciencia, Señor, nosotros podemos hallar y conocer la perfección. Porque, Padre Celestial, hay cosas para las cuales no estamos preparados y si tú nos las das, Señor, nos van a hacer un mal más que un bien o vamos a tener más dificultades, Señor, y tú sabes todas las cosas. Tú conoces el principio antes, tú conoces el fin antes, Padre Celestial. En el principio, desde el principio tú conoces el fin, Señor. Por eso tú sabes, Señor, lo que nos ha de hacer bien y lo que nos ha de hacer mal, y tú obras siempre para nuestro bienestar. Como dice tu palabra, tú sabes los pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, Señor. Padre Celestial, porque tú nos amas, Señor, y aunque a veces tenemos que sufrir por un poco de tiempo, Padre Celestial, el sufrimiento no es porque tú no nos ames, Señor, sino porque tú nos estás procesando para, Padre Celestial, condicionarnos y estar, Padre Celestial, en una condición en la cual lo que tú nos has de dar sea para bendición y podamos ser felices y estar realmente satisfechos, Señor. Porque, Padre Celestial, por medios humanos, Señor, podemos conseguir muchas cosas que deseamos. Si nos esforzamos por nosotros mismos, Señor, las hemos de obtener, Señor. Y inmediatamente después de desearlo, podemos obtener por nuestros esfuerzos humanos, Señor, y tener una satisfacción quizás temporal de aquello que deseamos, Señor. Pero luego nos vemos, Señor, sufriendo las consecuencias, Señor, porque quizás no es el tiempo, no era el momento, Señor. Por eso tú nos pides, Señor, que siempre, Señor, confiemos en ti, que encomendemos nuestras vidas a ti, nuestras peticiones, y tú nos darás, Señor, lo que nosotros necesitamos en su debido momento, Señor, para que todo nos ayude a bien, Señor. Por eso, Padre Celestial, reconociendo estas cosas, Señor, y teniéndolo en mente, Señor, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, y glorificamos tu santo nombre, Señor. Sabemos que a veces perdemos las perspectivas, Señor, porque no estamos orando lo suficiente muchas veces, Señor. Padre Celestial, nunca oramos lo suficiente, porque Padre Celestial, si entendiéramos el valor de lo que es la oración, Señor, entonces siempre nos mantendríamos orando, Señor, en todo momento y por todas las cosas que debemos hacer, Señor, para que, Señor, en todas las cosas nos vaya bien, Señor, y no hayan obstáculos en nuestras vidas, Señor, para que tú, Señor, nos use para el bienestar, Señor, de otros también. Padre Celestial, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor.
En esta hora, Señor, que seas tú, Señor, glorificado, Señor. Manifiéstate a nuestras vidas, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, porque sabemos que para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Y vana es la ayuda del hombre, Señor. No estoy aquí, Señor, para hablar por mí mismo, Señor. Espero que tú, Señor, sea hablando a nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos hallar edificación para nuestras vidas, Señor. De lo contrario, lo que yo podría hablar por mí mismo, Señor, no habrá edificación en ellos, Señor. Por eso te pido, Señor, que me uses, Señor. Aparta el ser de mí, Señor, y habla tú, Señor, para que nosotros podamos ser edificados, Señor. Para que nosotros cada día podamos ser más conscientes, Señor, y obedientes a tu mandato, Señor, sabiendo que tú quieres y siempre procuras nuestro bienestar, aún haciéndole un bien a otro, Señor, porque esto al final, Señor, se devuelve para bien a nosotros mismos, Señor, cuando hacemos el bien a los demás, Señor. Padre Celestial, glorifícate, Señor, una vez más, según esperamos en ti, Señor. Mientras esperamos en ti, Señor, sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y encomendamos este servicio en tus manos para que seas tú tomando el control, el dominio y la preeminencia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto, te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera hablar sobre algo que titulé Os tomaré a mí mismo. Y teniendo en cuenta siempre el título principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Dios sabe cómo hace las cosas y nosotros lo que debemos hacer es esperar en el Señor para que Él se revele a nuestras vidas y podamos nosotros entender lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros y lo que está procurando. Pero hay algo que siempre debemos mantener en nuestras mentes y es Dios siempre nos va a pedir y nos pide lo que es de beneficio para nuestras vidas, aun cuando nos dice que le hagamos un bien a otro. ¿Por qué? Porque es fácil odiar a quienes nos odian y golpear a quienes nos golpean. Es fácil, claro, lo digo de esta forma, porque quiero decir esto. Jesús dijo una vez, cuando Pedro le cortó la oreja, creo que fue un soldado de los que fueron a buscar a Jesús para apresarlo. Jesús dijo, deja Pedro. Ustedes podrán ver la escritura y verlo textualmente, pero esto es en sentido principal lo que Jesús dijo. El que a espada hiere, el que a espada mata, a espada debe morir. O sea, hay una consecuencia. Básicamente, si yo arremeto contra alguien, yo estoy alimentando un odio, que a la vez eso se va a devolver a mí. Si de seguro si golpeo a una persona, porque esa persona empezó golpeándome, esa persona no se va a dejar y va a querer vengarse, ya sea ahí mismo o ya sea después. Entonces siempre del mal vamos a cosechar el mal.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero qué bonito sería, ahora sí vamos al punto principal, qué bonito sería si en vez de odiar a quienes nos odian, odiar a nuestros enemigos, amarlos. Porque simplemente existen grandes posibilidades, o existen posibilidades de que podamos ganárnoslo. Porque si nuestro enemigo ve que nos ataca y nosotros más bien procuramos su bienestar, entonces lo más probable es que desista de hacernos el mal. O quizás siga aprovechándose, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo está impidiendo, si no erradica el mal de su vida, está por lo menos impidiendo que ese mal se acrecente. No sé si me entienden. Porque en el caso dado de que esa persona, o sea, puede ser que al amarle, aún él odiándonos, termine arrepintiéndose y diga, oye, verdaderamente, ¿por qué estoy tratándolo mal si me está tratando bien? Entonces puede ser que se arrepiente de su maldad y deje de hacer lo malo en general o con nosotros solamente y nos deje de molestar y hasta termine amándonos. Pero en dado caso de que no surja eso, de que no se arrepienta y que siga haciéndonos el mal, por lo menos lo que podemos lograr es que el mal no sea creciente. Es decir, que nos seguirá haciendo el mal, pero o hasta podría acrecentarse el mal, pero en este caso, de seguro, si nosotros arremetemos con mal también, si nos ataca, nos hace un mal y nosotros le atacamos con un mal, de seguro eso rápidamente va a hacer que el mal sea creciente. Es como echarle leña al fuego. Si esa persona ya está encendida y usted le echa leña, va a encenderlo más. Puede que usted no logre apagarlo y puede que a cada momento sea creciente, pero si usted le mete más leña, de seguro va a acrecentar más rápido. O sea que siempre el bien va a traer, o sea, hacer el bien es lo que conviene, lo que nos conviene hacer siempre. Porque la blanda respuesta apacigua o la ira. Entonces, siempre el hacer el bien es la opción correcta. Entonces, debemos tener esto en mente. Si Dios nos pide algo que nosotros hagamos, ya sea para otro, ya sea para nosotros, siempre el fin es para bienestar nuestro. En lo que más podamos es el consejo de Jesús. Esté en paz con todo. Qué bonito sería que todos estuviéramos en paz. Eso sería bueno, ¿no? Entonces, tengamos siempre esto en mente. Si a veces las circunstancias de la vida y las preocupaciones que de repente llegan y que nos hacen de repente pensar de que estamos viviendo, o sea, nos hacen pensar equivocadamente, entonces ahí es un buen momento para orar. Y en oración Dios nos hace entrar en conciencia de nuevo y ahí es donde logramos de nuevo estar conscientes de que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bienestar. Realmente en todo momento estamos siendo bombardeados por el mundo, el mal que hay en el mundo. Entonces para eso debemos orar en todo tiempo, para estar velando todo el tiempo, estar atentos, estar claros en todo momento de lo que nos conviene. En todo momento deberíamos estar orando. Quizás no podemos estar orando todo el día de rodillas, pero sí en nuestra mente, donde estemos. Señor, ayúdame. Señor, mira esta situación, aquello y lo otro. O sea,
Procuremos involucrar a Dios en toda área de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere y es lo que debemos hacer realmente. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a mantenernos conscientes. Ahora, en cuanto al título, os tomaré a mí mismo, quisiera enfocarlo de una manera quizás poco peculiar, pero quienes son lectores del mensaje han visto este tipo de enfoque. Y quisiera hablar acerca de esta expresión de Dios tomándonos a nosotros. Pero tomando las áreas de nuestras vidas que son compatibles con Él y son semejantes a Él y son conformes a Él. Todo esto que estoy diciendo está relacionado. Si usted realmente manifiesta una fe genuina conforme a la palabra de Dios, recuerden que la palabra es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Si usted manifiesta en cierto y determinado momento una fe conforme a esta palabra, realmente va a obtener el resultado de lo que usted está pidiendo. Es decir, usted va a recibir lo que está pidiendo. Si manifiesta una fe conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios. Porque allí es donde Dios se va a poder manifestar. Porque es algo conforme a Él. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios nos use. Ahora desde el punto de vista cristiano. Queremos que Dios nos use. Pero no queremos rendir nuestras vidas a Dios. Entonces, Dios quiere usarnos, pero no haya cómo usarnos. Porque si queremos que Dios nos use, ¿qué es lo que debemos hacer? Señor, estoy a tu disposición. Pero ¿qué pasa si entonces cuando Dios quiere usarnos, bueno, Él me está diciendo, Dios dice, o sea, bueno, ¿quieres que yo te use? Bueno, ríndete. Entonces, nosotros decimos, Señor, estamos a tu disposición, como mostrando o demostrando que estamos rendidos a Él, a hacer lo que Él quiere. Entonces, resulta ser que Dios nos dice, bueno, Dios nos toma por nuestra palabra y nos dice, bueno, entonces yo quiero que tú vayas a tal sitio y le digas a tal persona esto. Entonces nosotros decimos, no, Señor, yo no me la llevo bien con esa persona. Yo no quiero ir porque yo no me la llevo bien con esa persona. Pídeme otra cosa, pero eso no. ¿Ves? Ya le estamos poniendo condiciones a Dios. Entonces, Dios quiere usarnos y nosotros decimos que estamos rendidos a Él, pero a la hora que Él no quiere usar como Él quiere usarnos, entonces ahora Dios ve que no estamos rendidos, que no queremos hacer su voluntad. Fíjense esa contradicción que Dios muchas veces halla en nosotros. A veces quizás no decimos eso, pero decimos, no, Señor, es muy lejos. Entonces, o a veces ponemos limitaciones como, o sea, que no tienen sentido para Dios y nosotros conociendo a Dios. Y decimos, Señor, es que no tengo plata. Pero Dios nos dijo que Él es el dueño de la plata y del oro. Si Él te está pidiendo que hagas algo, entonces Él va a proveer la forma. Como cuando Dios quería usar a Moisés. Entonces Él lo llamó y le dijo, bueno, tú vas a hacer esto.
Entonces él le dijo, Señor, mira que yo no sé hablar bien. Entonces el Señor como que lo exhortó y le dijo, bueno, ¿quién hizo el habla? Pero bueno, ya como Moisés había puesto una limitación, entonces el Señor le dijo, bueno, te va a colocar a Aarón, él va a ser tu boca, y tú vas a ser como Dios, él va a ser tu profeta y tú vas a ser como Dios. Fíjese, siempre nosotros colocando, limitando a Dios, muchas veces. Entonces, Dios quiere usarnos, pero entonces a veces Dios no haya una plena disposición en nuestras vidas. Porque si nosotros queremos que Dios nos use, entonces debemos estar preparados para todo. Entonces, ¿qué pasa? Dios es tan misericordioso. Dios es tan bueno que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer ciertas cosas, pero entonces nos usa en las cosas que sí estamos dispuestos, pues. Pero ¿qué pasa allí? Entonces vamos a hacer un servicio limitado. Por ejemplo, Balaam es un profeta de Dios, porque Dios lo usaba, porque todo lo que él decía, eso se cumplía. Y no existe hombre que diga algo sin fallar, que pueda decir algo sin fallar. Si alguien lo hace, es Dios, porque Dios es el que conoce todas las cosas. Entonces, decimos que un profeta de Dios porque Dios lo usaba para profetizar. Resulta ser que Balac, un rey, quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam, él sabía que el secreto de su don para que operara perfectamente bien, era que él tenía que consultar primero con el Señor. Y en base a esa consulta, por ejemplo, preguntarle al Señor o demandar del Señor la inspiración para poder hablar. Porque Balaam sabía que él por sí mismo no podía profetizar bien. Podía profetizar, pero no bien, porque el hombre no conoce el futuro. El hombre está limitado en cuanto al conocimiento. Entonces, se decía que Balaam, un profeta, que lo que él decía se cumplía. Entonces, fíjense, voy a leer esta parte porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Número capítulo 22, versículo 1 en adelante, y podemos verlo salteadamente. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que fíjense en esta parte muy importante. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
Fíjese, Balac temía por sus intereses de que el pueblo de Israel en su caminata y pasando por Moab hiciera estragos en su tierra. Eso era el pensamiento de Balac. Entonces, tratando de cuidar sus intereses, llama a un hombre que se llama Balaam, que es un profeta, que es conocido, muy conocido porque imagínense, para que llegara a oídos del rey la fama de este hombre, de Balaam, porque definitivamente era un hombre que Dios lo usaba. Pues yo sé, dijo Balaam, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ya se conocía la fama de Balaam. Entonces, ese era el punto. Ahora, Balaam sabía que para poder hacer eso que le estaba pidiendo Balaam, él tenía que contar con el consentimiento del que le hacía profetizar siempre correctamente. En este caso me refiero a Dios. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Y él les dijo, Balaam, pues, reposa aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Ahora, Balaam sabía eso. Él no podía hacer algo contrario a lo que Dios, contrario a la voluntad de Dios. Es más, la forma correcta de decirlo es que él no podía profetizar si Dios no le daba la inspiración. Y por supuesto, si era Dios, si es Dios hablando a través de él, entonces Dios tenía que estar de acuerdo, por supuesto. Entonces, por eso es que él consulta, él sabía que para hablar, para profetizar, tenía que consultar al Señor, tenía que contar con la aprobación del Señor. Y claro, ustedes ven en versículos más adelante, yo les puedo ir contando para ahorrar tiempo. Balaam consultó al Señor y el Señor le dijo, no maldigas a este pueblo. No lo maldigas. Entonces, no maldigas, dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así le dijo el Señor. Pero resulta ser que a Balaam le seguían insistiendo. Entonces, Balaam por la insistencia y la cosa, él entonces consultó otra vez al Señor después que el Señor le había dicho que no. Realmente él debió conocer al Señor, Balaam, de que si el Señor dijo una vez no, es no. Pero resulta ser que él insistió porque le estaban ofreciendo a él, digamos, cosas, oro y honores y todo este tipo de cosas. Pero Balaam no podía ir si el Señor no le permitía. Entonces, ya el Señor sabía la inclinación de Balaam, ya Dios sabía cuál era la inclinación de Balaam, y le dijo, bueno, ve pues, pero eso sí, lo que yo te diga, eso es lo que vas a tú a decir. Entonces, resulta ser de que Dios no estaba agradado con él. Pero aún así, como Balaam cumplía con el requisito de Dios, que era para él profetizar, tenía que demandar de Dios la inspiración. Y como él era profeta de Dios, no por voluntad de él, sino por voluntad de Dios, porque
Los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. Dios le da a un hombre los dones según como él quiera, no porque se lo merezca, sino como Dios quiso. Entonces, y Balaam cumplía con el requisito de Dios, demandando de Dios la inspiración. Entonces, aunque el corazón de Balaam no fuese correcto, como Balaam cumplía con el requisito de Dios, de demandar de Dios esa inspiración, y como era profeta de Dios, entonces Dios lo usaba. Dios lo usaba no porque el corazón de Balaam era recto, sino porque Balaam cumplía con el requisito de Dios. De hecho, Balaam era muy cuidadoso con eso. Él edificó 7 altares, creo que fue así, y hizo todo lo que se supone que debía hacer para demandar de Dios inspiración. Y cada vez que él intentó profetizar, en vez de maldecir a favor de Balaam, bendecía. Por supuesto, Balaam, no conforme con esto, quiso llevarle a otros lugares, o sea, quiso mostrarle las partes más feas de Israel a Balaam, para ver si así Balaam podía lanzar una maldición, porque lo que quería Balaam era que lo maldijera al pueblo, porque el pueblo era muy numeroso, y Balaam le temía al pueblo porque era muy fuerte, por lo numeroso que era, me imagino. Y porque también había escuchado lo que había pasado con ellos y cómo habían salido de Egipto, me imagino, toda esa fama de Israel se corrió. Entonces, pero si tenía la maldición, entonces existían grandes posibilidades de que Balaam, yendo a guerra con Israel, lo podía vencer, si Israel estaba maldito. Pero resulta ser que Balaam, por mucho que intentó por varias veces, y aún Balaam mostrándole las partes más feas de Israel, como dándole motivo para maldecir a Israel, aún así Balaam no pudo maldecir a Israel. No pudo maldecir, ¿por qué? Porque él no podía decir otra cosa, sino lo que el Señor le decía que dijera. Porque la profecía no viene del hombre, la profecía viene de Dios. Si esta profecía tiene cumplimiento. Y como todo lo que hacía era, Balaam, todo lo que decía era bendito, o sea, todo lo que bendecía era bendito y lo que maldecía era maldito, o sea, todo lo que él decía así sucedía, entonces definitivamente esta profecía no venía de él, sino de Dios. Y Balaam nunca halló el favor de Dios para maldecir a Israel. Porque Dios no quería maldecir al pueblo. Por eso es que Dios de un principio le dijo, no vaya, porque en realidad este pueblo es bendito, o sea, el pueblo es bendito. No vaya, no lo maldiga porque este pueblo es bendito. Entonces, fíjense, aún así, bueno, Balaam insistió, bueno, Dios le permitió ir, pero eso sí, Balaam no podía profetizar contrario a la voluntad del Señor, porque el que profetizaba a través de él era Dios. O sea, Dios se manifestaba a través del don de él. Aunque su corazón no era correcto, pero como él buscaba, él sabía la forma correcta, entonces Dios lo usaba. Fíjense hasta tal punto que llegó a decir Balaam ya al final, porque él intentó varias veces, pero siempre bendecía al pueblo de Israel. Dijo al final, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Él profetizaba era porque Dios le mostraba qué debía decir, y eso era lo que él hacía, y el Espíritu de Dios lo inspiraba para ello. Pero fíjese, hasta profetizó contra él mismo, porque él dijo caído, hablando de su persona, pero los ojos abiertos. Caído, ¿por qué? Porque la verdad su corazón no estaba con el Señor, sino que estaba tras los honores y las riquezas que le ofrecía Balaam. Pero fíjese, era un hombre que hacía lo que
cumplía con el requisito de Dios y Dios lo usaba el don. Entonces dice así, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y así continuó hablando. Imagínense, dio una gran profecía. Habló del advenimiento del Mesías. Imagínense, tremendamente Dios lo usó, pero Dios solamente podía usar de él el don, porque el corazón simplemente de Balaam no estaba con Dios, sino estaba tras las vanidades de este mundo. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que estoy diciendo o tratando de decir con esto conforme a lo que nos dice la palabra? Es que Dios muchas veces se ve limitado con nosotros y solamente usa de nosotros lo que nosotros le rendimos. Balaam solo rindió el don a Dios y por esa razón Dios usaba a Balaam, solo por el don. Dice Judas, el versículo 11, porque tiene un capítulo, pues. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjese, ya aquí determina el deseo de Balaam, o lo identifica. Dios usó a ese hombre, pero solo en la parte que él rindió. Dios nos usa a nosotros solamente en la parte que nosotros rendimos. ¿A qué estamos llegando con esto, hermanos y hermanas? Dios no va a poder manifestarse a plenitud en nuestras vidas hasta que nosotros nos rindamos completamente a Él. Había una escritura que yo no había entendido y es Salmo 68, versículo 18, y una vez lo entendí por revelación. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Fíjese, yo me pregunté, ¿Dios habita en el rebelde? Y no, simplemente está hablando sobre los dones. Y Dios puede manifestarse a través de los dones que Él mismo nos ha dado a nosotros. O sea que a veces hay personas que aún en la condición rebelde en la que estén, Dios los usa a través de los dones que tienen o que Dios mismo les ha dado, porque los dones son canales, los dones son tuberías, por lo cual puede pasar algo. En este caso son tuberías que puede pasar tanto aguas blancas como aguas negras. En este caso, Dios puede en muchos casos usar estos dones. Así como en el tiempo de Miqueas y los 400 profetas que tenía, creo que era Acab. Resulta ser de que ellos eran profetas, si dice la Biblia que eran profetas, eran porque eran profetas. Pero estos tenían una peculiaridad, que ellos profetizaban o procuraban profetizar siempre a favor del rey. Y Miqueas, profeta también, él profetizaba lo que el Señor le daba, y en este caso profetizaba, como decía acá, profetizaba mal, o le profetizaba mal. Ahora, dice la Escritura de que Dios permitió que un espíritu de error estuviera en la boca de todos esos profetas,
en un cierto y determinado momento para hacerlos profetizar mal. Claro, vamos a partir del punto de que como ya eran profetas, reconocidos como profetas, tenían un don, pues, que los hacía profetizar, tenían un canal. Y para profetizar incorrectamente, entonces Dios permitió con un espíritu de error utilizar esos canales y los hiciera profetizar mal. Para que ellos dijera algo que era falso. Y bueno, fíjese lo que pasó. Entonces, en ese caso, eso está en Primera de Reyes, el capítulo 22. Entonces, Dios quería que ellos profetizaran mal para que ellos fuera muerto yendo a una guerra, porque ya era el tiempo. Y entonces, bueno, Dios provocó esto aquí, de que estos profetizaran acá que sí, que era voluntad del Señor que fuera para allá, a ese lugar, y peleara porque iba a vencer. Pero realmente eso era una mentira. Pero fue un espíritu de error que entró en ellos, que Dios permitió que un espíritu de error entrara en ellos y hiciera que profetizaran mal. Miqueas le dijo la verdad, le profetizó, y era que no fuera, pero como acá ya estaba acostumbrado a hacer la voluntad de estos 400 básicamente, entonces no le tomó en cuenta las palabras a Miqueas. Pero fíjense, son canales que en un momento dado pueden ser usados por Dios. Dios puede usar esos canales. Dios puede usar los canales que nosotros hayamos rendido a Él. Normalmente, si alguien profetiza mal, es porque no se ha rendido al Señor. Por ejemplo, estos 400 profetas, ellos no se rendían al Señor, ellos se rendían a la voluntad del rey y procuraban profetizarle bien. Entonces, por eso eran campo fértil para que un espíritu de error tomara sus labios y lo hiciera profetizar mal. Todo aquel que no se rinde al Señor, entonces automáticamente es un terreno fértil para ser usado por el mal. Entonces, cualquier área que usted no le rinde al Señor, es terreno fértil para ser usada por el diablo. Claro está. Hermanos y hermanas, les diré, en base a lo que el Señor dice en su palabra, ¿por qué no es bueno que estemos en una condición limitada? Que Dios solamente use las partes que nosotros le damos a Él. Y las demás que Dios no se meta con eso. Hay uno que simplemente Dios los usa. Por ejemplo, hablando del ministerio y no quisiera, y no es con el fin de tirar el puya a nadie o hablar mal de alguien, sino que es como para hablar conforme a como en este caso a Balaam, que era un ministro del Señor. Hay ministros que Dios los usa tremendamente y predica y trae una palabra tremenda. Y porque en este caso, bueno, se han rendido en esa área. Pero hay otras áreas en las cuales se echan a perder. Porque no se rinden al Señor y simplemente hasta dan mal testimonio. No dan buen testimonio, entonces por un lado predican bien, pero por otro lado dan mal testimonio. Entonces son personas que a veces se inclinan tras sus deseos y no vigilan y se van tras ellos y entonces hacen una que otra cosa mala, pero Dios los sigue usando en las predicaciones. Es tremendo allí, porque eso es profético. En Mateo 24 dice falsos cristos, falsos ungidos con en este caso vemos en la revelación de la Escritura ungidos, o sea, con la unción correcta, así como Balaam tenía la unción correcta para profetizar correctamente, pero con una doctrina errada, por eso son falsos ungidos. Y ahí es donde entra el otro ejemplo de Balaam. Él
solamente rendía el don al Señor. Ahora, por ese lado, él podía traer un bienestar. Pero por otro lado, en la parte que no rindió, trajo mal. Porque ahí es donde se habla de la doctrina de Balaam, que hizo que los hijos de Israel pecaran contra Dios. Entonces, es como quien dice, lo que haces con las manos lo desbaratas con los pies. Entonces, eso podría estar pasando con nosotros. No debemos conformarnos con entregarle una sola parte de nuestras vidas al Señor, una sola porción, una parte de nuestras vidas, sino entregarle todo a Dios. Porque en las partes que no rendimos al Señor podemos echar a perder todo. Porque podemos traer un bien. Pero entonces, ¿de qué sirve que Dios nos use en cierta área, por ejemplo, para predicar, pero que no seamos confiables porque nuestro testimonio está por el suelo? No hemos vigilado y por nuestra causa tenemos un mal testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos limitados y nuestra influencia va a estar limitada. No vamos a llegar a la cantidad de personas que quisiéramos porque nuestro testimonio es un obstáculo allí. Claro, puede pasar de que si hacemos las cosas mal y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, sí. Pero luego ganarnos la confianza va a costar. Entonces, claro, Dios, para esas cosas no hay limitación. Si hay un genuino arrepentimiento, Dios va por encima de ello. Pero qué bueno sería que contáramos con un buen testimonio para nosotros alcanzar a más personas. Porque a veces nuestras decisiones son las que limitan a Dios. A veces no, siempre. Nuestras decisiones son las que limitan a Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve rendirle una parte al Señor si por el otro lado lo estamos echando a perder? Ahora, cuando dice, os tomaré a mí mismo, Dios va a tomar de nosotros es solamente el área de nuestras vidas que es conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Porque fíjense, si usted por emoción usa de emoción para demandar algo del Señor, por ejemplo, usted dice, yo sé que el Señor me dará un carro y ya lo tengo, pero lo dice por emoción. Usted no va a obtener ese carro. Pero si en vez de emoción usted lo hace por fe, aunque no fuera la voluntad del Señor, podría usted obtenerlo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, cualquiera que dijera este monte, quítate de allí, y ponte en el mar, estoy diciendo mis palabras, eso será hecho. Como dijere, será hecho. Pero si tuviere fe, esa fe. Entonces, ese es el requisito. Si tuviésemos esa fe, cualquiera que tuviese esa fe, es lo que nos dijo Jesús, puede decirle a este monte que se traspase al corazón del mar y así va a suceder como fuere dicho. Pero si hay fe, porque Dios honra la fe de cualquiera, no importando cuán justo sea esa persona. Si tiene esa fe, está cumpliendo con el requisito de Dios, tiene esa fe, entonces lo que dijere, eso será hecho. Pero si tiene esa fe, no importando qué tipo de persona sea, fíjese, es Dios cumpliendo su palabra. Dios cumple su palabra siempre. Entonces, muchas veces nosotros recibimos algo de parte del Señor es porque cumplimos un requisito de parte del Señor y Dios nos lo da. Dios honra nuestra fe, Dios honra nuestra obediencia, porque estamos actuando conforme a su palabra. Ahora, pero es solamente Dios va a mirar es aquello
Dios va a tomar aquello, Dios va a honrar aquello que es conforme a su voluntad. Pero no aspire, hermano y hermana, que ese carácter que usted no ha rendido, Dios lo use. Porque Dios no puede usar ese carácter. No vaya a ser como el profeta Eliseo, que por cuanto unos jóvenes le estaban diciendo sube calvo y a él no le gustó, él maldijo a esos jóvenes porque él no le gustó. Ahora, ¿usted cree que el Espíritu de Dios haría eso? ¿El Espíritu Santo haría eso? Pero simplemente era la ira de un hombre profeta diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios respalda. Dios muchas veces nos respalda. El punto es cómo nosotros usamos lo que Dios nos ha dado. Pero Dios respalda su palabra. Dios no se puede retractar. Entonces, en este caso, fíjese, lo que dijo el tal profeta, Dios lo honró, pero eso dudo que sea la voluntad fuera la voluntad del Señor, porque el Espíritu de Dios no obra así, en la manera como nosotros conocemos a Dios. Pero era la ira de un hombre. Fíjese, era la voluntad de Dios que Moisés golpeara 2 veces la roca para que saliera agua. No. O golpeara la peña, pues golpeara la peña para que saliera agua. Cuando el Señor le dijo, habla, él la golpeó. A Dios no le agradó eso. Pero más sin embargo, Dios honró eso, ese acto, pero no honró la acción de Moisés. Vamos a decirlo así. O sea, Dios no estuvo de acuerdo con Moisés, pero hizo lo que Moisés dijo. Pero eso le costó mucho a Moisés, porque eso le costó el no entrar a la tierra, porque se glorificó él delante del pueblo. Muchos hoy día utilizan lo que Dios les ha dado para glorificarse ante el pueblo. Usan su conocimiento para envanecerse ante el pueblo y presumir de su conocimiento intelectual en cuanto a lo que Dios ha dicho. Pero solo lo usan con propósito de vanidad, para llamar la atención y ser reconocido. Pero en sus corazones no está el hacer la voluntad del Señor. Y no son sinceros cuando le preguntan al Señor y le dicen que quieren hacer su voluntad. Entonces, ¿somos realmente nosotros sinceros a Dios? Dios va a tomar el área o las partes que nosotros rendimos a Él. Pero Dios no va a usar ese mal carácter que usted tiene. No, porque eso no es conforme al carácter divino. Por eso Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina para que tengamos el carácter de Cristo. No el carácter nuestro, sino el carácter de Él. Para Él poder usarnos también ese carácter. Pero a veces Dios quiere que nosotros tratemos a cierta persona con amor, con dulzura del Señor, a pesar de la hostilidad de esa persona, pero nosotros con el mal carácter. Entonces a veces Dios no nos puede usar allí, entonces, porque vamos a terminar estropeándolo. Entonces Dios usa al que está dispuesto y preparado. Hubo un hermano que en esta mañana estaba diciendo algo que interesante. Estaba hablando de un cantante que decía en su música, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Él decía así, bueno, como esos grandes hombres, pues. Yo decía, oye, me pareció correcto. Porque si yo preguntara dónde está Dios, Dios siempre está presente. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios siempre está presente.
El punto es que lo podamos ver. ¿Y cuándo lo vemos? ¿O cuándo lo podemos ver? Cuando hay un hombre, una mujer que se rinden a Dios. Porque ahí es donde Dios puede manifestarse. De lo contrario, el hombre le va a costar ver a Dios. Dios está en todo. Dios aún está en la naturaleza, pero todo está en el ojo del que lo ve. Porque a veces nosotros vemos la naturaleza, árboles y eso, y aquello y lo otro, pero si vemos o pensamos un poquito, decimos, la inteligencia detrás de la naturaleza. Y ese es Dios. Cuando hablamos de la inteligencia detrás de la naturaleza, como Dios hizo todo perfecto, tremendo. Todo está en el ojo del que lo ve, algo así. Depende con qué ojo usted vea las cosas. Pero si usted ve un árbol, hojas y eso, no. Usted no va a ver a Dios allí. Entonces, pero el punto es que la manera de Dios manifestarse al hombre es a través del hombre. Del hombre y la mujer, para manifestarse a nosotros. Entonces Dios está presente, Dios siempre está presente, pero Dios quiere hallar hombres y mujeres, hombres como Elías, como Moisés, hombres que se rindieron a Dios, mujeres que se rindieron a Dios como Ana, mujeres que realmente se rindieron a Dios. Como María, como dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Dios siempre está presente, pero para nosotros poderlo ver en nuestro medio, se necesita de un instrumento, de alguien que verdaderamente se rinda. ¿Por qué a veces nos cuesta ver a alguien? ¿Por qué a veces nos cuesta ver el carácter de Jesucristo? El carácter que Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Carácter manso y humilde de corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, soy hijo de Jesús. ¿Por qué nos cuesta ver un carácter así? Porque no hay hoy día alguien, no es que no lo haya, pero hay muy pocos hoy día que logran rendir su carácter para que el carácter de Cristo se manifieste. ¿Lo ven? ¿Lo están captando? Para ver el carácter de Jesucristo necesitamos hombres y mujeres que rindan su carácter para que el carácter de Jesucristo se manifieste. Para ver el poder de Jesucristo necesitamos hombres y mujeres que se rindan a Dios por medio de los dones que posee, y a través de los dones o por medio de los dones que posee, Dios se pueda manifestar en ellos. Porque hay quienes tienen los dones allí adormecidos, pero por cuanto no se rinden a Dios, Dios no los puede usar. Muchas veces. Entonces, para ver las manifestaciones de Dios en nuestros medios, como le dijo Jesús a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, es lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí mismo hecho carne. Y el cuerpo que se había hecho no tenía ninguna limitación en la carne, por deseos y por esas cosas, no tenía ninguna limitación para manifestarse. Porque si algún deseo humano había en ese cuerpo, Jesús lo había rendido. Era Dios con un cuerpo, como el suyo y con el mío, con deseos. Los deseos de nosotros son los que limitan a Dios, pero en el cuerpo de Jesús no lo limitaban porque Jesús lo había rendido. Porque Dios quiso probar que en un cuerpo, así como el suyo y como el mío, con deseos, se puede Dios manifestar. Siempre y cuando tengamos el Espíritu que tuvo Jesús, que es el Espíritu Santo. Por eso el principio del cristiano está en recibir el Espíritu Santo.
del creyente. Allí está. Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Dios manifestado a plenitud en Jesucristo. ¿Por qué? Porque de toda área humana, Jesús la rindió a Dios. Jesús, claro, yo me refiero como hablando del cuerpo. Jesús lo rindió cada área, cada deseo. Él no deseaba morir, pero él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía una voluntad, Jesús tenía una voluntad y manifestó que él tenía una voluntad, pero él no quería hacer su voluntad. Él quería rendir su voluntad para que Dios hiciera su voluntad a través de él. Así en toda área. Él amaba a Lázaro mucho, pero aunque supo de él que estaba enfermo, no podía ir porque ese no era la voluntad de Dios, sino esperar que muriera para que Dios se glorificara como el Dios que también resucita a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Porque muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios y Dios permite ciertas cosas para glorificarse aún más, como en este caso. Jesús rindió todo, dice, por lo que padeció aprendió obediencia, porque cuesta rendir esta carne, porque esta carne tiene deseos, nosotros tenemos deseos, pero si logramos rendir cada deseo de nuestra vida, cada inclinación de nuestra vida, cada cosa de nuestra vida, Dios va a poder manifestarse en plenitud en nuestras vidas. O sea que Dios, después de habernos llenado de su Espíritu Santo, dado su Espíritu Santo y está llenar nuestra alma, ahora debemos nosotros encargarnos de darle y rendirle cada área de nuestra vida a Él. Es como una casa. Si usted deja a Jesús en la sala, si usted deja que Él entre, pero lo deja en la sala, hasta ahí Él va a estar. Porque Él es caballero, Él no te va a obligar. Pero si le rindes el cuarto íntimo tuyo, Él va a poder entrar allí también. Si le rindes la cocina, Él va a entrar allí. Cada área que tú rindas o yo rinda a Dios es la que Él va a poder disponer. Dios solamente pudo usar de Balaam su don, porque el corazón de Balaam estaba tras el lucro. Entonces, lo que hizo Balaam con las manos lo desbarató con los pies. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en las áreas que no nos rendimos, esas son las áreas que la echamos a perder. Moisés, el hombre más manso de la tierra, lo echó a perder fue cuando se glorificó a sí mismo, porque se dejó influenciar por el pueblo, porque no existe excusa para no obedecer y hacer la voluntad del Señor. Él tenía que hacerlo y ya. Él tuvo que hablar, no importando cuánta presión el pueblo ejercía sobre él, tuvo que hacer, o sea, mantenerse en la voluntad del Señor y hacer lo que el Señor le dijo. Háblale, no era golpea. Pero él, como estaba presionado por el pueblo, se dejó llevar y fíjese lo que pasó. No era la voluntad de Dios, ese no era el carácter que él debió mostrar. Y con eso lo echó a perder. En el sentido de que en cuanto a él, se privó de ver la tierra, o de participar de la tierra, porque él pudo verla de lejos, pero no pudo entrar. Por esa causa, fíjense, Dios tiene grandes cosas para usted y para mí, hermano y hermana, amigo y amiga, pero es a lo que nosotros nos rindamos a Él. Entonces, cuando dijo Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quizás algunas escrituras lo toman así como que, bueno, Dios nos va a llevar con Él. Pero no, tiene una implicación más allá. Él va a tomar, es solo lo que se parece a Él. A eso es lo que quería llegar, ya como finalizando. Él va a tomar de usted lo que se parece a Él, lo que es conforme a su palabra. Lo demás, Él no tiene nada que ver con eso.
Él va a tomar, Él va a usar lo que es conforme a Él. Porque dice la Escritura, porque dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Te dirá, pero lo que significa es que Él va a venir y nos va a llevar con Él. No, yo lo estoy llevando más allá. Él va a tomarse a sí mismo. Él va a tomar a usted y a mí cuando nos parezcamos a Él. Nos va a tomar y cuando nosotros nos parezcamos a Él. Ahora, quizá usted dice, no, pero así no dice. Le puedo probar que por la Escritura que si es así, en el sentido de que dice la Escritura que si Él se fuere y os preparará el lugar, vendrá otra vez. Pero ¿cómo Él vendrá? Ahí es donde viene el punto y ahí es donde nos lleva a la respuesta de que si es cierto lo que estoy diciendo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él va descendiendo, fíjese. Él va descendiendo, pero a medida que Él va descendiendo, Él va preparando aquí un terreno. O sea, porque Él va a venir a nosotros. Porque simplemente nosotros somos los que le esperamos realmente. El mundo no, nosotros somos los que le esperamos, pero tenemos que estar en condiciones. Él va a venir, Él va a descender con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 3 etapas, Él va descendiendo. Voz de mando es una voz de aparejamiento, también se le llama voz de aclamación. Voz de aparejamiento, lo diría así. ¿Por qué? Porque eso es conforme a Mateo 25, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, que hubo un clamor a medianoche, aquí el esposo viene, salid a recibirle. El punto es que los que iban a salir a recibirle, las llamadas, pues, las 10 vírgenes, no debían salir así por así, no. Si va a recibir al esposo, tiene que prepararse, vestirse bien y eso, vestirse adecuadamente y eso, para salir a recibir al esposo, no de cualquier forma, así todo despeinada, hablando así humanamente, despeinada y desarreglada para recibir al esposo, no. Normalmente, cuando, por ejemplo, usted está pretendiendo a alguien, o alguien lo está pretendiendo, por ejemplo, en este caso, usted hermana, alguien la está pretendiendo, y es un hermano, un buen hermano y todo esto, y va a visitarla a su casa. O sea, ya están en plan de novio oficialmente y bueno, va a visitarla a su casa. Entonces, por supuesto, usted se va a vestir lo mejor posible y va a peinarse y está bien arregladito. Usted no va a estar con la ropa de casa que normalmente posee, quizá está rota, bien arrugada o algo así y con el pelo y despeinada. No, usted se va a arreglar porque su futuro esposo va a venir. Y entonces usted quiere estar arreglada. Entonces, claro, esto es como un ejemplo para que se vea. Cuando hubo ese clamor, he aquí el esposo viene, salía a recibirle. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ya sabían que tenían que prepararse. Por eso ellas, claro, aquí la preparación era disponer las lámparas y tener aceite en las lámparas. Pero resulta ser que unas no se prepararon bien y ya era demasiado tarde. Entonces no alcanzaron. 5 vírgenes fueron prudentes y tenían aceite en sus lámparas, ya estaban preparadas. Y entonces cuando el esposo hubo el clamor, entonces salieron a recibirle porque ya estaban preparadas. Nomás a aderezar un poquito. Y salieron a recibirle. Pero a las otras le faltaba aceite en las lámparas y tenía que ir a comprar aceite, llenar de aceite para poder llevar las lámparas encendidas. Y resulta ser que cuando hicieron eso, quisieron pedirle prestada a las que tenían aceite, pero las que tenían aceite decían, no, ¿y si nos falta? Porque claro, quizás el camino era largo, no sé.
Y entonces se requería una cierta cantidad de aceite y esa era suficientemente para ellas y no podían compartirlo. Entonces, ellas ya estaban preparadas y listas y no podían compartir esos aceites. Entonces las otras fueron a buscar el aceite, a comprarlo, pero mientras fueron no había tiempo y se quedaron afuera. Fíjense, porque en este caso el Espíritu Santo, en este caso es el tipo del aceite. El Espíritu Santo, la lámpara es la palabra, y el Espíritu Santo, o sea, usted debe tener la palabra y el Espíritu Santo en su vida, en su alma, para poder vivir en luz. Eso es el tipo de la lámpara. Pero el Espíritu Santo que Dios le ha dado a usted es suficiente para usted vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor. Usted puede ayudar a otros a que reciban el Espíritu Santo, pero usted no puede hacer que ellos sean salvos por el Espíritu Santo que usted tiene, ¿no? Ellos deben recibir el Espíritu Santo para poder ser salvos también. O sea, el Espíritu Santo es suficiente para darme seguridad a mí y salvarme a mí y rescatarme a mí, pero no para rescatar a un familiar mío. Tiene que tener la misma fe que yo para poder recibir la misma promesa que yo, recibir el Espíritu Santo. O sea, que en este caso es claro aquí, ellas no podían compartir el aceite porque es tipo del Espíritu Santo y era suficiente para ellas. En el camino, por supuesto, lo necesitaban y era lo suficiente para ellas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. La promesa es para todos los que verdaderamente creen en Dios y dan los pasos correctos, arrepentimiento y bautismo en agua, y le creen a Dios verdaderamente y Dios sella esa fe con el Espíritu Santo. Entonces, voz de aclamación es esto, hubo un clamor. Es aquí el esposo viene, salía a recibirle. Entonces, eso implica una preparación. Viene el Señor descendiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos y estar listos. Pero Dios no se va a casar con cualquiera, o sea, Dios no se va a unir, a cualquiera, sino a aquella que verdaderamente tiene su espíritu. Entonces, todos aquellos que tienen su espíritu, a ellos son los que Dios, o sea, todos aquellos que tienen su espíritu, a ellos son los que Dios se les va a manifestar. Porque ahí es donde dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Fíjese, aquí está la clave. Esto es tremendo cada vez cuando uno habla porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, si usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos. Si usted guarda sus mandamientos es porque tiene el Espíritu Santo. No hay otra forma de guardar sus mandamientos. Y si usted guarda sus mandamientos, usted es el lugar donde Dios ha de manifestarse. Fíjese, dice, y me manifestaré a él. Porque Dios se manifiesta en aquellos que hacen su voluntad. Ahí es donde está. Por eso es que debemos de rendir cada área de nuestra vida. El área de nuestra vida que no rendimos a Dios, esa área Dios no se puede manifestar. Entonces, voz de aclamación. Dios descendería con voz de aclamación. Comenzaría a descender. Luego con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero voz de aclamación ya implica que nosotros estemos listos para recibirlo. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros ya debemos estar preparados. Pero ¿cómo es nuestra preparación? Nuestra preparación es ser como Él es. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que nosotros debemos estar obrando igual que Jesús. Y no solamente en poder, sino en carácter. Por lo tanto, Dios, en realidad, o sea, yo estoy hablando de una parcialidad que Dios usa de usted y de mí, la parte que es conforme a su palabra. Pero si vamos a hablar de la plenitud, Dios cuando descienda, Él va a tomar a aquellos que tienen de su espíritu y que son iguales a Él. Porque ciertamente
Usted dice, bueno, falta mucho entonces porque muchos de nosotros todavía tenemos cosas que rendir. Pero Dios está creando las circunstancias. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Dios creando circunstancias. Para Dios no es imposible, ya que usted tiene el Espíritu Santo, cambiarlo. Porque Dios sabe cuál es la tecla con la cual nosotros funcionamos. Nosotros no sabemos, nosotros decimos, ay, ¿cuándo voy a superar esto? Pero en realidad Dios sabe cómo. Entonces Dios va a crear circunstancias en las cuales nos va a hacer que clamemos más y Dios pueda ahora sí efectuar el cambio en nuestra vida cuando nosotros ya estemos dispuestos a rendirlo. Porque llega un momento en que nosotros nos rendimos cuando ya no podemos más. Señor, definitivamente yo lo he hecho mal y vivo dando traspiés cada vez y sufriendo las consecuencias. Ya no voy a hacerlo yo más, hazlo tú. Ahí es donde Dios se va a glorificar. Entonces Dios nos va quizás a llevar, a muchos de nosotros, a ese punto extremo de que ya no podemos más, para que ahora sí nos rindamos completamente a Dios. Rindámonos por las buenas, porque si no vamos a llegar a tener que estar en esa condición, en esa posición, para que Dios pueda usarnos. Dios puede usar cada área de nuestras vidas. Entonces, os tomaré a mí mismo. Dios quiera, vamos a continuar este tema. Por hoy lo vamos a dejar hasta allí. Pero quisiera que tengan claro esto. ¿Qué es lo que Dios está procurando realmente? Dios quiere habitar y manifestarse plenamente a través de nosotros, pero eso es a medida que nosotros nos rendimos a Él. De lo contrario, Dios no va a poder manifestarse en nosotros. Dios solamente va a usar en nosotros lo que es conforme a su palabra. Y lo que es conforme a su palabra en nosotros es en lo que nosotros hemos obedecido. Así, simple y llanamente. Aunque usted tenga y yo tenga el Espíritu Santo, Dios no puede usar todo de nosotros hasta que rindamos todo de nosotros. Entonces, por supuesto, esto es un proceso que Dios ha estado llevando con nosotros y rindiendo cada área, cada vez rendimos más cosas. Así me ha pasado a mí. Ya hay cosas que ya uno ha rendido y Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad y esto, sé que tu voluntad es agradable y perfecta. Y esas son las áreas que Dios puede usar, las que nosotros logramos rendir a Él, para que cada vez Dios pueda manifestarse aún más en nosotros hasta llegar a la plenitud. Porque el mundo está esperando eso, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora sí hablando de la plenitud. Pero debemos rendirnos al Señor. Entonces vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, tú cada vez, Señor, eres paciente con nosotros, Señor. Pero tú también dijiste, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Ciertamente, Padre Celestial, si hemos recibido de tu espíritu, tú no puedes perdernos. Pero eso sí nos va a llevar a tal momento de mortificación que nosotros entendamos que realmente tu voluntad es lo mejor, es la opción correcta, Padre Celestial. Porque aunque lo sabemos con nuestra mente, muchas veces no estamos dispuestos a rendirlo hasta que nos lleva a estar contra la espada y la pared, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y siga tú lidiar con cada uno de nosotros, Señor. A donde quiera que estemos, Padre Celestial, sea tu lidiar, Señor, con cada uno. Padre Celestial, sea tu lidiar también con aquellos, Señor, que no han tomado decisión por ti, Señor. Padre Celestial, para que ellos tomen decisión por ti. Si hay alguien que ha decidido tomar decisión por ti en estos momentos, Señor, seas tú ayudándole, Señor, y guiándole a partir, Señor, de ahora en el camino, Señor, para que sea lleno de tu Espíritu, Señor, y pueda parecer ser un lugar de tu morada, Señor. Padre Celestial, que así sea. Manifiéstate, Señor, aún más a través de tu pueblo, Señor. Que Padre Celestial nosotros podamos, Señor,
cada día, Señor, sentir esa preocupación para poder rendirnos a ti cada día, Señor, y tú puedas manifestarte en nosotros cada vez más y más, Señor, para que tu gloria sea vista en medio de los pueblos, Señor, para que tu luz resplandezca, como dice tu palabra, levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre, Señor. Padre Celestial, que así sea conforme a como tú has dicho, porque así será en aquellos quienes tú has ya sellado con tu Espíritu Santo, porque Padre Celestial, el Espíritu Santo en nosotros, el poder vivificador que va a vivificarnos, Señor, para llevarnos a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Que así sea, Señor. Imparte sanidad, imparte liberación, ayuda al que está necesitado, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y exaltado en medio de aquellos que te creen, Señor. Porque Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, y síguenos hablando, Señor, en los siguientes servicios, Señor, y usando a mis hermanos, Señor, a traer tu palabra, Señor, la palabra del día, Señor, la palabra que nos alimenta. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y esperamos que ustedes continúen viendo los siguientes programas, los siguientes servicios que nuestros hermanos van a estar también hablando y compartiendo la palabra del Señor, y que, bueno, nosotros podamos ser edificados en Él. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.